Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso y estamos en la mesa de análisis con un tema que se ha mantenido ahí entre las notas más leídas de Línea Directa en el portal y en redes sociales, y tiene que ver con el nuevo horario laboral que se está discutiendo en el Congreso Federal. Pero permítame agradecerles antes que nada que sigan con nosotros y que estén compartiendo esta transmisión en vivo. Línea Directa, y aquí en la mesa de análisis nuestros compañeros ya instalados en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros y por supuesto buenos días al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica, bienvenido Juan, buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy martes, ahora sí, casi viernes, no se escucha. Un abrazo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, me da mucho gusto saludarte, compañero, amigo Juan, Jesús, muchachos de la producción y gente que nos escucha, Víctor, siempre amablemente, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más Allácito de nuestras fronteras, amigo. Me dejas mucho la frase, pero no, bueno. Pues es la pongo ahí a ver si cae, pero no cae. Está Vamos, concentrado, sí. Armando Ojeda. Bueno, gracias. Es muy probable, nos dicen, que se apruebe en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral. Todo mundo, vamos a trabajar, sí, el aplauso, muy bien, por nuestros diputados, van a reducir a 6 horas. ¿Cuántas horas en realidad? ¿Qué es lo que se está discutiendo en la Cámara? Nos dicen que ahora vamos a trabajar como en el primer mundo, como Estados Unidos, como Dinamarca, como Canadá. En México, no sé si van a pagar igual, pero bueno. La jornada laboral es de 8 horas diarias, ¿sí? De acuerdo a la ley. Estamos hablando 48 horas a la semana, más o menos, ¿sí? Y la Ley Federal del Trabajo, hay varias propuestas para su modificación. Y hay quienes en promedio están pensando en bajarle a 40 horas a la semana para que los trabajadores, en teoría, es el espíritu de la reforma legislativa, puedan producir más y puedan estar más tiempo con sus familias, puedan estar tranquilos y entregar más, calidad y cantidad en su trabajo en las empresas para las que laboran. Esa es la idea de esta reforma. Abriendo la mesa, Jesús. Fíjate, Víctor, que yo quisiera comenzar con cómo llegaron a este punto los senadores y los diputados que están analizando reducir la jornada laboral del día de 8 a 6 horas. Algunas iniciativas vienen así, otras tienen otras modificaciones. Pero bueno, hace más o menos 3 o 4 años, un grupo social en la Ciudad de México, a través de redes sociales, en particular de Twitter, empezaron a mandar mensajes. Eran oficinistas o de los llamados godines, como se dicen, ellos mismos se decían así, ¿no? Sí. Empezaron a entablar discusión con algunos senadores respecto a las vacaciones. Y a partir de ahí, la senadora Patricia Mercado, junto con otros senadores, empezaron a discutir el tema ya de manera formal en la Cámara de Senadores. Así empezó el movimiento que llegó a la modificación de las vacaciones, de más días de vacaciones en México, y eso ya está legislado. En este mismo corte, los senadores voltearon a ver como parte de la agenda pública, como parte de la agenda legislativa, el tema de los derechos laborales, y en este se inscribe también, es decir, es como parte de esta ola de temas que están en la agenda, que fueron bien aceptados y que todas las bancadas, hay que decirlo, fueron aceptando, claro, algunos poniendo algunas condiciones y otros otras, pero al final de cuentas era un tema común que comienza extrañamente desde redes sociales y se convierte en un tema legislativo que hoy se está convirtiendo en realidad. Eso es, Juan. Sí, yo creo que es una buena idea. O sea, sí es una buena idea esto, sobre todo porque es la tendencia global. Está bien y voy a partir de eso, y porque luego se puede confundir. Es una buena idea, estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando las buenas ideas llegan mochas, terminan siendo contraproducentes. ¿A qué me refiero con estar mochas? México es de los países de la OCDE, de los que tiene más horas trabajadas, de los que más trabajan, sin embargo es de los menos productivos de la OCDE. Curiosamente, en el mundo, los países que menos horas trabajadas tienen, Países Bajos, Finlandia, Noruega, aquí traigo la lista, son los que más productividad tienen. Es una relación, digamos, simbiótica. En el mundo, los primeros lugares tienen más productividad y menos horas laboradas. En México estamos al revés. Vamos en México a reducir los horarios laborales, estoy de acuerdo.
Sin embargo, no viene aparejada esta propuesta de un aumento o un incentivo para que las empresas mejoren en la productividad. ¿Y a qué me refiero? Si siguen las cosas como están, sin mover nada, como decimos los economistas, ceteris paribus, o sea, si sigue todo como está y solamente reducimos las horas sin modificar la productividad, lo que va a pasar es que le va a aumentar el costo a las empresas, el costo de la mano de obra, va a tener que contratar a más personas, 10, 15% más, esto aumenta los costos y esto vendrá aparejado, adivinen qué, en un aumento de precios y en inflación. Entonces yo creo que esta es una buena propuesta, pero si no se apareja con medidas para aumentar la productividad, en el mediano plazo puede ser contraproducente en lo general. En lo individual es bueno que te bajen las horas de trabajo, pero en la colectividad tendríamos este problema de un aumento en los precios porque aumentarían los costos en las empresas. Bueno, primer punto, sí. Vamos contigo, Armando. Bueno, lo primero que se debe de observar es el impacto que un cambio de esta naturaleza produciría en el renglón de la productividad. Y él sabe de qué manera lo esté viendo y me imagino que los diputados tienen que cabildear, negociar con el sector productivo empresarial. Claro, buen punto. Porque es donde recae principalmente esta carga y esta responsabilidad. Y es que podría decir, y con justa razón, los empresarios, oigan, acaban de aumentar los salarios, reducen los días de vacaciones y ahora pretenden reducir horas laborales. Aumentan los días de vacaciones y ahora pues pretenden reducir horas laborales. Parece ser que es una andanada en contra del sector empresarial. Así lo podrían ver ellos y con mucha razón, porque bueno, se están viendo medidas que definitivamente benefician al trabajador en sus ejercicios laboral, pero a la vez le pega directamente a la economía del sector empresarial, porque eso es donde descansa la carga del gasto operativo de toda la planta laboral. Entonces, aquí, pues, como dijimos al principio cuando hablaste del tema, Víctor, es el aplauso de los trabajadores. Oye, qué chulada, se van a reducir las horas laborales. Hay una propuesta también que dentro de esta iniciativa creo que contempla la posibilidad de reducir los días laborales, dejarlo en 4 a la semana, pero de 9 horas laborales, o sea, quitarle horas al viernes para regalarlo y cargarlo de lunes a jueves. Ya no te entendí, la verdad. Pues porque no me estás poniendo atención, están leyendo los mensajes. Tranquilo, Armando. Estoy tranquilo, pero tú eres el que no me entiendes. Tranquilo. Aquí nos están diciendo, dice, nos comparan con otros países, dicho sea de paso, muy desarrollados, Canadá y Estados Unidos, no hay comparación. Y para empezar con los sueldos, ¿sí? En Estados Unidos lo menos, $7 la hora, ¿no? Lo menos, hasta $12 la hora. Dice, pero no miden la productividad. Y ahí está el pero, porque en la producción es mucho más alta en 40 horas que en las 48 horas. Sí, pero la producción en México, ¿sí? La producción va aparejada con la tecnificación, con la profesionalización, salarios, con un montón de sí, cosas. Ahora, eso, sí. pero no hay que preocuparnos tanto porque el mercado necesariamente lo va a regular, ¿eh? Porque si se va la iniciativa como está, lo que va a pasar es que van a empezar a pagar por hora laboral, y entonces en un esquema de pago por hora laboral, pues entonces las cosas se tendrían que ir viendo hacia dónde apunta. Mira, al final de cuentas creo que en el mundo se ha visto y ha quedado claro que el trabajador también debe tener espacios para otro tipo de cosas, porque por ejemplo, los trabajadores en sus 8 horas laborales y muchas jornadas muchas más largas, sí, que además tienen que emplear, fuera de ese tiempo de trabajo, está también el tiempo de traslado. En esta ciudad no lo vemos, y en el estado de Sinaloa casi, a lo mejor esto es difícilmente perceptible, pero ciudades más grandes o zonas urbanas más grandes tienen tiempos de traslado hasta de 2 horas para llegar a tu centro laboral. Eso, súmale tus 8 horas laborales más tus 2 horas de traslado. Bueno, este tema también hace que descuides temas importantes como son la salud. Así como hay beneficios en lo personal, también hay en lo colectivo, porque los esquemas de salud empiezan a funcionar de otra manera. Ahora, creo que sí hay que llegar a un punto justo, un punto medio, en donde las partes puedan estar de acuerdo. A ver, pero aquí dice el señor Valdenebro, 40 horas semanales, perfecto, dice, pero sin redes sociales, ¿eh?
Claro, Órale. Es parte de la productividad. Ahí está el Exactamente, problema ¿no? de... Es parte de la productividad. Hay trabajos donde no te permiten un teléfono si no está pero para es un, trabajar con hay quienes teléfono. ¿no? consideran, hay empresarios que consideran que es un cáncer laboral el tema de las redes sociales. ¿Cuántas horas del día del trabajo le dedican empleados públicos y privados a estar en el Facebook, en su oficina, en horas de trabajo? Así es. ¿Cuántas horas se van? ¿Cuántas? Algunos Tendría consideran... que impedirse el ingreso del celular. Sí, pero luego te van a decir que pues es abuso de autoridad, en fin, con 5 de esas 40 horas que aplicaran, dice el sentido común, 100% de su trabajo, dice, nos vamos bien pagados. Son opiniones de algunos pequeños empresarios. A ver. A eso iba Sí. yo. Si el mercado va a regular, decía Jesús, y estoy de acuerdo, pero va a regular en contra del trabajador. ¿En qué sentido? Van a empezar a tecnificar más sus empresas. Por ejemplo, ya estamos viendo en algunos otros servicios que están desapareciendo los cajeros y están siendo cajeros que tú mismo estás pagando. O sea, sí van a regular el mercado, pero en contra de los trabajadores. Sí, repito, no vienen aparejados desde el gobierno de políticas Estímulos. públicas de estímulos. Por ejemplo, voy a dar incentivos fiscales a la empresa que dé capacitaciones técnicas a los trabajadores. Perfecto, ahí yo le daría un incentivo fiscal. O a todas aquellas empresas que a los trabajadores los vayan a capacitar en nuevas herramientas de trabajo. Tienen que ir aparejado, porque si no, se regula, pero en contra del trabajador. Ajá. Y para poner nomás un ejemplo de la tecnificación y las horas que trabajan y cómo les va mejor, entre más productivo seas, menos trabajas. Países Bajos trabaja a la semana 30 horas, 29.5 horas, y es el lugar 8 del mundo en productividad. Hay otro punto importante Productividad. que nos comentan, ¿es el número 8? 8 de productividad y el número 1 de menos horas trabajadas. Menos horas. Entonces sí O sea, va de la mano. producen más en menos horas de En menos trabajo, horas. sí. Ahora, hay otro punto importante, el transporte público. Sí, claro, tiene. Es costoso y Lento y caro. Lento, es inseguro, se arriesgan asaltos. En los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o en Europa, el transporte público es un factor a favor de los trabajadores, no es tan caro. Aquí se les va casi la mitad del sueldo cuando tienen que pagar 4, 5, 6 camiones urbanos. A ver, Y otro, sí. otro, por cierto, Sí. los contratos por hora se eliminaron con la contrarreforma que se hizo en la Peña Nieto. Hay contratos por hora en nuestro mercado laboral. Sí, eso lo impulsó la iniciativa del presidente Peña Nieto, y esta contrarreforma los limitó. Sí existían y se limitaron. Sí había todavía, pero solamente para aquellas personas que no están contratadas de manera permanente. Eso es, Armando. A ver, ¿cuál es la razón que motivó a los, en este caso fue el senador Miguel Ángel Mancera, creo? Hay varios. Hay varios. Son Para como presentar cien. Y es este- buena idea, hay que decirlo. No, es es la buena idea, por supuesto. Ajá. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo que se persigue en esta... Son varios objetivos, pero ¿cuál es Bueno, el más importante? El más importante se supone que es darle mayor calidad de vida al trabajador, darle la oportunidad de convivir más con la familia, un descanso laboral, psicológico, mental también, desterrar un poco ese síndrome del estrés que a todos nos afecta, de alguna manera, y bueno, a través de esas posibilidades, lograr que la mano de obra sea más rentable y más productiva. ¿Por qué? Porque el trabajador, entre más facilidades se le den, más descanso, se supone que va a ser más productivo. Ojalá que no sea lo contrario, ¿no? En este caso, claro, tú hablabas ahorita de la preparación, de la capacitación, instrumentar y capacitar a través de la nueva tecnología que está surgiendo día a día, supliendo de alguna manera la mano de obra de los trabajadores. Pero, de cualquier manera, se está pensando en eso. Hay datos del INEGI que indican que durante el tercer trimestre del 2022, en México, al menos el 27% de la población laboral trabajó más de 48 horas. Y se piensa que eso afectó de alguna manera su salud, su disposición laboral y su calidad de vida. Si le preguntas a un trabajador qué quieres, ¿ganar más o trabajar menos? No, pues es una pregunta lógica. No es tan lógica, depende Por de... ganar más y depende trabajar de menos cada- van a decirte. No. ¿Es una o la otra? Es una o la otra. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ganar más o trabajar menos ganando ¿Sabes- lo mismo ¿Sabes que cuál ganas? es, ¿sí? ¿Sabes cuál es un problema? Lo que pasa es que la cultura laboral en muchos aspectos de la vida mexicana es voy a hacer horas y no necesariamente a ser más productivo. ¿Sí? Entonces, y eso no es un tema de, bueno, y claro,
depende de los sectores, ¿no? En algunos sectores de producción Sí. no hay manera de distraerte porque estás en la línea y no Ahora, te dejan hacer otra Qué cosa bueno más que estemos estar ahí, pensando ¿no? en los trabajadores principalmente, pero hay que pensar en las empresas, porque si una empresa cierra, se acabó el empleo de esos trabajadores, Claro. ¿no? O sea, es el tema de la productividad, o sea, De hecho, eso comentaba, Sí. que en el mediano plazo, si la ley está como está, las empresas van a tener que, repito, tienen dos sopas. les va a costar más. Les ¿no? va a costar, les va a costar más producir con lo mismo. Y número dos, Sí. muchas van a optar por la automatización. Prefiero invertir automatizando mis procesos, desplazando mano de obra, que gastar más y los Eso es. costos se me van a reducir. Por eso Ahora, insisto. ¿Decías, sí, Jesús? Pero si le preguntas a la parte patronal, tampoco difícilmente accederán a conceder mayores derechos o mayores, digamos, beneficios para la parte trabajadora. Por eso Yo tiene creo que que ser un ente, depende. como el legislativo, Sí. que en el entendido están representadas las dos partes, Claro, ¿no? claro. Y en esa justa medida, Sí. pensándolo en el óptimo de las cosas, pues estarían ahí planteándose desde esquemas desde el trabajador y desde el esquema Yo supongo que ¿no? están tomando en cuenta, como decía Armando, también a las empresas, y lo comentas tú también, en la discusión de esta iniciativa. Acá nos comenta un empresario de los Mochis, el ingeniero Orduño, dice que le parece justo. Dice que en su empresa manejan semana de 40 horas ya. De lunes a viernes trabajan corrido de 8 a 4:30, con media hora para comer. Tienen comedor los empleados en su empresa y él considera que está funcionando muy bien. Los beneficios son para la empresa, es un buen clima laboral, empleados más leales, más comprometidos. Le ha funcionado bien. Él ya aplica Excelente. jornada de 40 horas a la Más semana. adelantado a los Sí. procesos. Pues le está funcionando, sí, tiene las condiciones. Pues qué bueno. A ver, vamos a ver qué opinan. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando del nuevo horario laboral. ¿Qué prefieres? Ahí está la pregunta. ¿Trabajar más, sí, para ganar más, o trabajar menos ganando lo mismo? Si te dan esas opciones. A ver qué nos dicen los trabajadores y qué dicen también los empleadores, los patrones. Se debe pagar por productividad, nos dice acá el señor Reyes. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Vamos a la pausa, nos quedamos en algunos comentarios. Estamos en la mesa de análisis de línea directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. ¿Por qué? Aquí seguimos. 40 horas, que para México es bueno, es lejísimos todavía de los países más productivos del mundo. Insisto, van de la mano los que menos trabajan con los más productivos. Los primeros 10, 12, 15 están abajo de las 40 horas. Los primeros 15 lugares están en 39 horas, por ahí. Los países que menos Por trabajan. allá más o menos, ¿no? Digo, 40 horas es el... El de los primeros 10 son 36 Ok, horas. Hasta 36. Finlandia, 36. Los primeros 10 son 36 horas todavía. Oye, qué flojos, ¿no? Pero son los más, pero están en el lugar, 6 horas. están en el lugar 7, De 8 de productividad. productividad. Ahora también no hay mucho que hacer en Finlandia después de que concluye Sí. la jornada. Sus noches son Bueno, sí. filpimas, ¿no? Sí, o sea, no sí, hay sí. como... Pero fíjate bastante- que el transporte público es un factor, Sí, claro. Armando, muy importante. Si tú tienes transporte público barato, eficiente, moderno, hombre, pues te vas a ahorrar una lana, o sea, y tienes comedor en la empresa, pues yo creo que te dan alimentos baratos, vas a pagar una cuota mínima por comer ahí, trabajas corrido, pues yo creo que muchos estarían optando por esa opción, ¿no? Por supuesto, Víctor, son muchas las necesidades que el trabajador requiere para un buen ambiente laboral y para estar a gusto y ser leal y eficiente a la empresa, que es lo que exigen los empresarios. Lealtad y eficiencia. Te capacitan muchas veces al trabajador y empieza a agarrar el rol bien, le entiendes y luego pues, te sale otra oferta, dejas tirado al empresario con todo el gasto de capacitación, con todo el gasto que invirtió, y te vas a otro lado. Si es que no te vas, en muchos de los casos, a poner un negocio que sea competencia de tu ex patrón. Ocurre muchísimo en trabajadores. Entonces, por supuesto que el transporte, la seguridad también, las prestaciones, el trato, que también de parte del patrón y de los empleados que tienen como vigilantes o supervisores en las empresas, también muchas veces se pasan de la raya y no es un ambiente laboral que motive al trabajador para ser Sí. más redituable. Pues fíjate, el comentario del ingeniero, voy a decir su nombre completo, que además es un tema en el que
los empresarios pueden aportar mucha experiencia también. Los empresarios que ya bajaron la jornada laboral, el ingeniero Jorge Orduño, que nos comenta que tiene jornada de 40 horas, que le ha dado buen resultado. A ver si nos da un espacio por ahí para que uno de los compañeros pueda visitarlo en una entrevista en el lugar, porque se está discutiendo este tema, a ver qué experiencias han tenido en esta empresa. Sería interesante dar a conocer esto. Y nos dice Randolfo Escalante, contador público, es un tema muy difícil, dice, solo teniendo indicadores en las empresas y un buen control se puede medir bien si es bueno o si es malo. Y eso le va a corresponder a las empresas, porque una vez que se legisla no es para unas o para otras, es para todas. Y entonces ahí tú tienes que tener esta capacidad para ver cómo administras tus recursos humanos, tus recursos técnicos, porque también pues, va a cambiar la dinámica, por supuesto. Ahora, como vemos, habrá algunas ramas de la industria que se beneficien, y habrá otras que tendrán algún tipo de repercusión, pero al final de cuentas creo que es parte de las dinámicas que se dan cuando hay un proceso legislativo que va en beneficio de los trabajadores en principio, pero como estamos viendo también de los empresarios, algunos. Sí, aquí nos dicen, el gran cáncer laboral son las redes sociales, insisto, dice, con redes o sin redes, van a bajar el horario laboral, ¿sí? Es que yo creo que aquí tiene que ver con la cultura del trabajo de cada empresa y tiene que ir bien aparejado a la productividad. Hay estudios que dicen que utilizar las redes sociales te puede aumentar la productividad, hay otros que no, depende también la actividad, por eso depende, por ejemplo, la productividad en las empresas de desarrollo de software, ellos utilizan las redes sociales 100% todo el tiempo y su productividad, lo que están entregando ellos a cambio de su salario, es muy alto en comparación. Sí, pero para trabajar, ¿no? O sea, ellos lo utilizan también en la parte lúdica. Entonces es la dinámica propia de las empresas. Estamos de regreso, el tema está muy interesante, muchas opiniones, estamos hablando de la nueva jornada laboral, van a reducir la jornada laboral en el Congreso Federal, para bien o para mal. ¿Qué prefieres como trabajador, ganar más o trabajar menos? ¿Sí? Bueno, pues ahí está la opción. Nos comenta acá el ingeniero José Ángel Reyes, en la Ciudad de México, dice, en su empresa están desde hace años con 40 horas por semana, de lunes a viernes, de 9 a 6, con una hora de comida. Es difícil agendar reuniones viernes por la tarde, así que no llegamos a las 40 y es el estándar del mercado. Aquí nos dice, subsidian la comida en restaurantes aledaños, se permite llevar niños y mascotas, hay áreas recreativas, dan días festivos que no son de ley, para que los trabajadores estén pues qué mejor estímulo, ¿verdad? Yo quiero trabajar ahí, ¿Qué empresa moderna, imagínate, ¿no? Cada vez es más amplio el menú de beneficios monetarios y no monetarios que los empleados esperan. No ofrecerlos complica aún más las contrataciones y la retención de talento. A partir de la pandemia ofrecemos flexibilidad para trabajo presencial y remoto en los roles que se prestan. Hemos perdido candidatos ya casi para contratarlos más que por sueldo porque les ofrecen 100% trabajo remoto. Muchos están buscando trabajo remoto, es decir, desde sus casas. ¿Dónde nos quedamos? A ver, pues empezamos de nuevo. Jesús. Pues mira, ahora, también partiendo de que el empleo fuera 100% formal en México, y no lo es. Y en los empleos informales, pues las leyes difícilmente se cumplen, ¿no? Bueno, más un paréntesis, perdón. El ejemplo que cité hace un momento es el que comenta Juan. José Ángel Reyes es empresario de tecnologías de información. Sí, pero por ejemplo, te digo, o sea, es otro perfil, ¿no? Ubiquémonos en el México plural, el México que está desde Tijuana hasta Yucatán, ¿no? Ahí el 55% de los empleos son informales y el 45% o menos son formales. Es decir, no aplica del todo la ley. ¿Por qué? Porque cuando son empleos informales difícilmente tienes acceso, por ejemplo, a servicios de maternidad, a servicios de salud, al tema de vivienda. Es decir, este tema del que se está legislando está pensado nada más para ese 45% de los empleos formales. El gran problema en México es la informalidad. Cuando hablamos de improductividad, por ejemplo, pues también pensemos qué condiciones le das al trabajador respecto a sus derechos laborales para ver si también están... Es decir, si no eres un patrón que cumple al 100, no puedes tener trabajadores que te vayan a ofrecer su 100. Sí, por ejemplo, acá nos comenta Juan Burgos, como ustedes saben, tiene su empresa Think. Tienen desde el 2012, dice, con jornada de 40 horas. Entran a las 9, salen a las 6 con una hora para comer. Muy similar a José Ángel Reyes en su empresa. Hay cocina, dice, en la oficina, pueden comer, pero el horario es flexible, no se tienen que cumplir las horas, más bien trabajan por proyecto.
Entonces estamos hablando de que trabajan ahí. Y es una empresa eficiente. Midiendo la productividad, sí lo es, una empresa líder a nivel nacional. Si algún colaborador tiene una cosa que hacer, es banco, médico, etcétera, pueden salir sin problema, pero, ojo, dice, la actividad es por proyecto y este esquema no se puede aplicar en todas el modelo de negocio las empresas, sí, efectivamente. Sí. Pero fíjate que yo he visto que empresas que están aplicando este modelo están obteniendo buenos resultados. Y tienen mejor control de la rotación de personal. Sí. Se les sale menos personas. Esto es bien importante, la flexibilidad. Y ahorita que comentaron, escucha de las redes sociales, o varios han contestado a redes sociales, hay varios estudios. Ahorita rápidamente hice una búsqueda y varias universidades dicen que aumenta incluso la productividad si se manejan bien, si saben utilizarlas. Es simple y sencillamente aprender a convivir con las nuevas herramientas, con el esparcimiento que quiere también la gente en el lugar de trabajo y tener un equilibrio. Tampoco puede ser tan a rajatabla como tenemos años en nuestra vida laboral en México que queremos 8 horas, como se dice, y discúlpeme la expresión, 8 horas nalga, y que nada más estemos frente a una computadora y que no veamos hacia ningún lado y que no redes sociales nada. Pues, pero que nuestra computadora nada más veamos una tabla de Excel y números. Eso ya se acabó, ya no es así. Ya todo tiene que ir de acuerdo a los nuevos tiempos y yo sí creo que hay algunas empresas que se podrá aplicar, otras no, por eso tendrá que ser cada empresa como haga su propio análisis, pero no se puede ser tan tajante de decir, esto sí sirve, esto no sirve, esto te afecta, esto no, tiene que ser un análisis muy particular. Vámonos rápido, muchos comentarios. El ingeniero Leiva dice, muy simple, dice, pueden ganar el triple si quieren, dices. Al final, dice, el empresario o prestador de servicios tiene que ser un ajuste, entonces pues cuesta más producir, cuesta más dar el servicio, sube el costo, de ahí se activa la cadena de incrementos en productos y servicios. Hay un tema que vale la pena, dice, no perder de vista, es el impuesto sobre la renta. Es un importante tema. Está altísimo. Voy contigo, Armando, nada más aquí nos comentan, dice, el problema es de productividad, ese es el problema, depende de cada empresa o industria. Si eres una industria que trabaja 24/7, es una planta industrial, acá nos dice el ingeniero Orduño, te obligaría a tener 4 turnos diarios en lugar de 3 si se reduce el horario. Eso incrementaría tu mano de obra, el costo, en un 33% de entrada. Esas empresas van a automatizar. Pues sí, van a terminar, aunque no es fácil, pero el costo de la tecnología. Pero en el mediano plazo es más barato. Pues sí, eso sí. Armando. A ver, hablar de productividad laboral, nos estamos enfocando mucho a lo que es las tecnologías de producción, la burocracia gubernamental, que es muy alta, la actividad industrial. Ahí estamos hablando y enfocando donde puede ser productivo y rentable un trabajador. Pero ¿qué pasará en el caso, por ejemplo, que también son empleados y esta ley los debe de contemplar? Personal como las policías. Los policías, ¿cómo puede ser productivo? Arrestando más gente, deteniendo más. Los policías de seguridad privada, en empresas de seguridad privada que ofrecen diferentes servicios. Y los empleados, por ejemplo, y empleadas de las grandes tiendas de autoservicio. ¿Cómo puede ser más productiva una persona en ese sentido? Cada empresa siempre hay manera de medir. Es que tú preguntas, claro, ¿no? ¿Puedo responder? Sí, adelante. Cada empresa tiene su forma de medir la productividad, eficiencia en el servicio, etcétera, etcétera. Puntualidad, eficiencia, pero también en muchos de estos lugares tienen supervisores, gente que los está vigilando constantemente y de alguna manera esa vigilancia los obliga a los trabajadores a ser más eficientes y a estar más productivos. Yo hablo, ¿cómo puede ofrecer más productividad a su empresa contratante cuando prácticamente me imagino que, por ejemplo, una cajera de un autoservicio se siente eficiente, un empleado de piso de una tienda de autoservicios de las grandes que hay, también se siente pues que cumple con su esos capacidad. Esos empleos los están quitando. Ahora, los van a desaparecer entonces con esta nueva ley. Es la tendencia, es la tendencia. Okay. Jesús. Ahora estamos pensando, ¿no? Dicen, los que están sentados frente a la computadora. No, yo pienso en el 1,000,000 de trabajadores del campo que están ahí y difícilmente tendrán acceso a redes sociales porque están trabajando en una labor durísima. O los que están trabajando en la industria de la construcción, los trabajadores que están en la industria de la construcción también. A ver, no creo que solo debamos pensar en nuestra forma de ver el trabajo, ¿no? En este privilegio de trabajar debajo del aire acondicionado, sino más bien en los millones de trabajadores que están en otro tipo de empleo donde reducir 2 horas a su jornada laboral sería una verdadera bendición. Eso es. Juan.
Sí, repito, estoy de acuerdo en la reducción. Yo creo que nadie en esta mesa ha dicho lo contrario. Creo que es bueno. Nada más, insisto, las consecuencias que va a tener, hay que analizar las consecuencias. Si no viene aparejado un aumento de productividad, tiene dos consecuencias, son hechos económicos que se estudian. Es, número uno, o aumentan los costos, van a tener que aumentar las empresas los costos porque te va a costar más, obviamente, contratar a más personas para ocupar la producción. O número dos, las empresas van a invertir en automatizar ciertas áreas que va a desplazar a los trabajadores. Son las consecuencias de hacer las cosas a la mitad, bajar la jornada laboral sin aumentar la productividad, sin una política pública de aumentar la productividad, traerá estas consecuencias. Así es como la ley de gravedad, ni modo. Puede haber sectores, nos comentan, puede haber sectores que no tienen problema en reducir de 8 a 6 horas la jornada, pero imponerlo por ley, ya lo comentaba Jesús, impactaría fuertemente en la economía en su conjunto. Pero es que tampoco puede quedar a libre arbitrio. O sea, Bueno, el que guste, pues el que guste está Por ejemplo, bien, la ley. Ahorita tenemos La una ley ley es que para dice eso. 8 horas de la jornada y laboral. hay quien trabaja mucho más que eso. Y hay quienes Y hay trabajan quienes trabajan menos, como estamos viendo. o sea, Así y que Pero ahorita- yo creo que las empresas están viendo que sí da resultados reducir la jornada laboral. ¿Decías, Armando? Ahorita hablaba yo de las tiendas de autoservicio que tienen jornadas amplias desde las 6 de la mañana y cierran a las 10 de la noche, muchos, aunque pues, quizá doblen turno. Pero hay restaurantes también, la industria restaurantera, que abre temprano y cierran hasta altas horas de la noche. Entonces, Y tienes hay- 3 turnos. y bueno, quizás sí, pero estamos Sí. viendo. Sí. Bueno, No sí. aguantas. No, Tienes son 3 3 turnos. Bueno, pues, imagínate. O mínimo 2 turnos. ¿no? Sí, tienen que doblar Se turno. pagan horas extras, ¿sí? Y en las tiendas de autoservicio, no sé si hace mucho que no vas, ya Sí. cada vez hay menos cajeros y hay más cajeros automáticos. Tú llegas y pagas y Y te aquí vas. nos dicen, si se impone así de golpe en general, hay que ver desde la estructura de costos de las empresas. No todas van a aguantar eso, lo que ya Van a comentabas, ¿no? aumentar. Sí. También preguntan, ¿qué tanto afectará el sentido de pertenencia de los empleados? Es un tema cultural, dice en México. Más De del hecho- 50% de los empleados ganan por hora. De hecho, ya Sí. se está trabajando eso, la parte cultural. Los jóvenes, los millennials y los centennials cada vez se sienten más libres y menos apegados a una empresa. Ahora, hay una gran tendencia, y esto lo estamos viendo muy marcado, de que la mayor parte, sobre todo los trabajadores jóvenes, quieren desde su casa, ¿no? O sea, Libertad. ya no quieren estar en las empresas. Yo quiero trabajar desde mi casa y como no les dan esa opción, pues mejor buscan por otro lado, ¿no? Pues sí. Es Pero difícil en conseguir ciertos- talento. Pero es un contrapunto porque ese es lo que busca precisamente la ley. Hacer que estés más tiempo en tu casa. Pero además, Y en ahora, ciertos pues, sectores, yo no veo sembrando desde Farmville. No, claro, sí. Pues eso se tiene que ir a hacer el Depende. campo, pues, ¿no? Sí. Y a pescar lo que no va a faltar, porque si no, ¿cómo? Pues, o sea, Bueno, es autoempleo. A ver, dice Emi Mitre García, dice, estoy escuchando las opiniones, dice, su opinión es una pregunta, dice, ¿qué tal si una empresa con varios empleados solo recorre el horario de algunos empleados que entren en un horario y dividir en turnos de entrada? Dice, pues podría darles, Pues cada empresa. acomodar los horarios. Cada empresa Será toma cuestión de sus criterio de cada decisiones, sí. Preguntan, ¿ya se aprobó esa cosa? no, todavía Ya no. están. Se está en discutiendo. eso. Están justo Está como en- nosotros está en discutiendo. discusión. No se asuste, todavía no. ¿Quién le Sí. pone el cascabel Es- al gato? es- Es la deliberación de los El ratones. señor Papachores dice, nos manda a saludar, que Sí. también le puede servir a los trabajadores porque pueden buscar un segundo trabajo. Sí, también, tiene razón. Y acá Chon Cepeda nos vamos, dice, es urgente pagar mejor, cubrir todas las prestaciones, no dejar trabajo de tarea y reducir la jornada. Está comprobado que se necesita un descanso y bienestar para ser más productivo. Totalmente Sí, ese es de otro. acuerdo. Ese es el objetivo. Ahí están los Sí. Países Bajos. que ¿Cuántos lo trabajos hay que te tienes que llevar el trabajo a casa o que te llama el patrón a deshoras cuando ya no estás en una jornada laboral? Eso también Eso es es. parte de la cultura laboral. Bueno, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes por sus comentarios, Adiós. Juan. Adiós. Armando, muchas gracias. Víctor. Y gracias a todo el equipo de producción. Recuerden que si algo sucede en las próximas horas, lineadirectaportal.com, está toda la información en nuestras redes sociales. Y a la 1 de la tarde, si lo permiten, aquí estamos de regreso en la segunda emisión con más noticias. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.